Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy estamos con el profesor Osvaldo López, quien es el autor del libro Confort Ambiental en la Vivienda de Interés Social en Cali. Este libro presenta una investigación en torno a la idea de confort en las viviendas de interés social en Cali. ¿Cómo se relaciona esta idea de confort con la vivienda? El confort ambiental se define como un estado de bienestar en el cual se encuentra el ser humano, y el confort está compuesto por confort lumínico, confort sonoro, confort acústico, confort paisajístico y confort térmico. Específicamente nosotros en nuestras líneas de investigación trabajamos con el confort térmico al interior de las viviendas de interés social. El ser humano se encuentra en confort cuando la temperatura de la piel está más o menos entre 31 y 34 grados centígrados y cuando la temperatura interior aproximadamente está entre 37 grados centígrados. Esta investigación es realizada por profesores de arquitectura y de ingeniería de la Universidad del Valle. ¿Cómo se integra este grupo de trabajo? Participan los profesores Carlos Herrera, Miguel Rosillo de la Escuela de Ingeniería Mecánica y los profesores Johnny Gamboa, Verónica Iglesias y yo como parte de la Escuela de Arquitectura. Es una relación entre el grupo de Energética e Ingeniería Mecánica y el grupo Hábitat y Desarrollo Sostenible de la Escuela de Arquitectura. Y realmente esta investigación nace por una serie de temas en común que teníamos las dos profesiones y los dos grupos sobre el hábitat y el confort ambiental al interior de la vivienda y cómo mejorar o cómo adaptarnos a ese medio en el cual nos encontrábamos principalmente en edificaciones. Encontrábamos que la vivienda es uno de los principales problemas urbanos que tiene el país, por un lado, y por otro lado porque considerábamos que en ese momento se estaba hablando muchísimo de la masificación de la vivienda social. Entonces nos parecía importante como poder evaluar y poder determinar qué parámetros debían definirse para establecer que una vivienda estaba en óptimas condiciones de habitabilidad y de confort ambiental. La vivienda de interés social tiene como fin proveer techo a las personas de escasos recursos, pero ¿de qué manera cuando se diseñan este tipo de viviendas se tiene en cuenta la idea de confort? Lo que nosotros queríamos determinar cuando iniciamos el proyecto de investigación era qué tan buenas eran las viviendas desde el tipo de confort térmico. Entonces lo que hicimos fue valorar ciertas condiciones bajo los parámetros de Fanger, los cuales se medían humedad relativa, temperatura media radiante, la velocidad del viento, la actividad que estuvieran haciendo las personas y la ropa que llevaran puestas, factores internos y factores externos en torno a esa vivienda. Y lo que empezamos a encontrar realmente es que las condiciones en general de la vivienda social, de la vivienda de interés social que se hace en la ciudad, pues presenta condiciones muy deficientes en términos de confort térmico. Y pues uno empieza a encontrar que eso está relacionado con los materiales que se usan, con los espacios, con el diseño mismo, que no se tienen en cuenta ciertos factores que deberían tenerse en cuenta, adicionalmente factores con incidencia de qué cantidad de espacio público, de zonas verdes, que no se tienen en cuenta en el momento del diseño. En general las constructoras, las cajas de compensación y el mismo gobierno se ha concentrado en producir techos, más no viviendas habitables para el ser humano. Cuando uno analiza la calidad de la vivienda realmente encuentra muchos déficits en aspectos de tamaño, en aspectos de condiciones de habitabilidad, y en las que nosotros más nos interesaba investigar eran las condiciones de confort térmico. Entonces, por ejemplo, en Cali, que es una zona tropical, un clima bastante cálido, pues encontrábamos que las viviendas no eran confortables desde el punto de vista térmico. Entonces se sufría de calor, se sufría de poca ventilación, de espacios muy reducidos. Entonces eso nos llamó la atención porque encontrábamos que no necesariamente suplir el problema de techos está supliendo las necesidades reales del ser humano en cuanto a confort climático y confort de sentirse en un espacio habitable y en buenas condiciones ambientales.
Profesor, en Colombia, ¿cómo se define la vivienda de interés social? La vivienda de interés social está definida a nivel del país el número de salarios mínimos legales vigentes, y esto mismo está referenciado para los subsidios de vivienda, y esta vivienda de interés social se divide en dos tipos: vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, y está muy referenciado a lo que tiene que pagar la gente por adquirir esa vivienda. ¿Cómo se manifiesta la falta de confort en una vivienda? Bueno, el ser humano lo experimenta, por ejemplo, en que no puede permanecer mucho tiempo en un espacio, le cuesta trabajo concentrarse porque tiene calor, ¿sí? No puede dormir en las noches porque la vivienda permanece caliente no solamente en el día sino en las noches. Entonces esto también se ve reflejado en problemas de salud. Cuando uno todo el tiempo no duerme bien o está inconfortable, pues en el largo plazo eso también lo termina perjudicando, y también en condiciones económicas, porque la gente pues de alguna manera busca la forma de adaptar ese espacio y termina poniéndole aire acondicionado o uso de ventiladores exageradamente o uso de iluminación, porque hay muchos espacios que encontramos que realmente no tenía buenas condiciones de luminosidad, entonces tenían que prender la luz durante el día. Entonces todo esto también sobrecarga el bolsillo de la gente, pues de por sí son escasos recursos, entonces por problemas de diseño eso también se ve reflejado en eso. En el libro plantean el concepto de diseño sostenible en el tiempo. ¿A qué se refiere este concepto? Nosotros lo que creemos es que el error que se está cometiendo en el diseño es que se piensa que solamente es construir la vivienda y entregarle la vivienda a la gente y como que el problema acaba ahí, pero nosotros lo que hemos encontrado es que la vivienda tiene un ciclo de vida, desde el momento en que se diseña, se construye, pero creo que lo más importante es cuando el usuario empieza a disfrutar de esa vivienda, ¿sí? Entonces esa habitabilidad, lo que encontrábamos es que cuando queda mal diseñada, en el largo plazo empieza a generarle los problemas que anteriormente te mencionaba. Entonces no solamente diseñar para un momento, para suplir una necesidad, sino pensar en el largo plazo y cómo la familia se va adaptando o cómo debería adaptarse en cuanto al costo, al mantenimiento de la vivienda en el tiempo, los gastos de los servicios públicos que debe tener. Entonces eso debe verse de manera integral, ¿sí? Entonces nosotros lo que estábamos tratando de establecer era qué tan bien funcionan esos ciclos de vida al interior de la vivienda y si al final eran buenos o no eran tan buenos y por qué. ¿Existen medios para definir si desde el momento del diseño una vivienda es confortable o no? ¿Por qué se siguen realizando viviendas no confortables? Estos nuevos conceptos de arquitectura bioclimática, de urbanismo bioclimático, pues apenas están como apropiándose en el país. Realmente, pues si uno mira en la historia de la arquitectura y el urbanismo, siempre de entrada debería haber tenido esos parámetros, pero en algún momento hay una fractura y esas cosas se van perdiendo, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Entonces uno pues lo que empieza a entender es que hubo como un olvido de las condiciones de habitabilidad. Entonces aparecen nuevos conceptos como el de Fanger, como el de Azrael, que empiezan a proponer nuevas condiciones de habitabilidad que deben cumplir las viviendas. Nosotros para esta investigación trabajamos con parámetros de Fanger, pero lo que nos dimos cuenta a medida que hemos desarrollado nuevos proyectos es que realmente Fanger a veces se queda un poco corto para las condiciones climáticas de Latinoamérica y específicamente países tropicales, y muchos otros investigadores nos han dicho que es importante empezar a trabajar otros sistemas de medición, por ejemplo como confort adaptativo. Otros autores han empezado a desarrollar nuevas técnicas, pero bajo los parámetros que nosotros medimos, que fue Fanger, pues empezamos a encontrar que realmente la vivienda que se produce en Cali tiene muchísimos problemas de confort térmico, y eso se ve reflejado pues en todos los problemas que hemos estado hablando pues anteriormente. Los indios en Cali. Autor Héctor Manuel Cuevas. El objetivo de esta investigación es identificar y analizar los diversos procesos sociales, económicos y políticos de los indígenas en Cali en el siglo XVIII, como un ejemplo de uno de los resultados de los procesos de negociación, adaptación y resistencia entre los sectores populares y las élites.
Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Frentes de agua, diseño urbano y paisajístico. Autora Ángela María Franco. Esta publicación reúne ejemplos de todo el mundo que muestran cómo la arquitectura y el diseño urbano recontribuyen en la recuperación de lugares en los cuales las ciudades adquieren nuevos retos. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Profesor, ¿qué métodos eligen ustedes para desarrollar esta investigación? Nosotros lo primero que hicimos fue hacer un estudio climatológico y territorial de la ciudad de Cali para poder establecer una serie de zonas urbanas y de zonas climatológicas al interior de la ciudad. Definimos una serie de áreas que resultaron de cruzar temperatura, humedad relativa, topografía, para poder caracterizar en qué contexto se estaba implementando la vivienda. Posteriormente tomamos un margen de proyectos que se encontraran desarrollados y que hubieran sido construidos entre el año 2004 y 2006-2007, que fueran clasificados como vivienda de interés social según los parámetros, ¿sí? Y luego se escogieron los 20 proyectos más representativos, se les hizo pues todo el levantamiento arquitectónico y se le hicieron muestras de confort térmico al interior de la vivienda con cámaras termográficas, con anemómetros, con una serie de equipos que habíamos comprado a través de la investigación, y posteriormente se hicieron las pruebas de Fanger para determinar qué tan confortables o inconfortables eran las viviendas, y adicionalmente a eso se aplicaron una serie de encuestas donde también nosotros queríamos saber pues la gente qué pensaba y qué sentía en esas viviendas, que también hacen parte de la investigación.
Posteriormente, nuestro principal interés era escoger un modelo de vivienda al que nosotros consideráramos que era como el más representativo, y a partir de esta selección de una vivienda en Valle Grande que considerábamos que tenía muchos problemas de confort, se hicieron una serie de propuestas de mejoría de ese confort a través de uso de barreras radiantes en la vivienda, y se demostró que era posible con pequeñas intervenciones disminuir realmente la temperatura al interior de las viviendas. Dentro de su investigación, ustedes realizan una diferenciación geográfica y climática de algunas zonas de la ciudad de Cali. Háblenos un poco más acerca de esto. Bueno, nosotros encontramos diferencias geográficas bastante importantes en la ciudad de Cali y diferencias en temperatura y humedad relativa y velocidad de viento bastante significativas, mientras que habían unas viviendas que se habían construido en los farallones, en los cerros, en los piedemontes, que realmente estaban 200, 300 metros más alta que, por ejemplo, lo que encontrábamos en el oriente de Cali. Realmente la diferencia era bastante, porque eran 4, 5, 6 grados de temperatura de diferencia dentro de la misma ciudad, y también eso tenía condiciones de ventilación y de humedad relativa diferentes. Por ejemplo, las viviendas del oriente por estar más cerca al río, las otras por estar más en zonas boscosas. Entonces habían una cantidad de factores que nosotros tratamos de identificar, pues para poder establecer como unas zonas y unas diferentes tipologías que se iban a hacer al interior de las evaluaciones que se hicieron de las viviendas. Esta investigación se realiza desde la arquitectura y la ingeniería. ¿Qué áreas específicas del conocimiento se incluyen aquí? Arrancamos ingenieros mecánicos, arquitectos, y posteriormente ya en el desarrollo de la investigación pues nos estuvieron ayudando meteorólogos, y nos estuvieron ayudando estudiantes de arquitectura y pasantes de estadística para la valoración de todas las encuestas y los muestreos y todas estas cosas que hicimos. También tuvimos estudiantes de maestría en ingeniería mecánica, y eso nos ayudó pues como a consolidar una serie de profesionales. También ya en la segunda parte hubo ingenieros de materiales que nos ayudaron a hacer algunas pruebas en algunos materiales que encontramos en las viviendas, pues para determinar cómo se estaban comportando desde el punto de vista térmico en los materiales. Y posteriormente, pues lo que hacemos es que construimos la maestría en arquitectura y urbanismo, y específicamente la línea de arquitectura y urbanismo bioclimático, y todos estos profesionales que habíamos trabajado en la investigación somos profesores en la actualidad de la maestría desde diferentes puntos de vista. Pues los ingenieros mecánicos nos ayudan muchísimo en todo lo que es el cálculo, en el dimensionamiento, y nosotros pues nos encargamos del diseño arquitectónico y urbano, pues para mejorar las condiciones de confort tanto en la vivienda como en el espacio público. ¿Cuáles son las principales conclusiones que deja esta investigación? Pudimos establecer lo siguiente: o sea, realmente toda la vivienda que nosotros evaluamos era vivienda formal, diseñada por arquitectos. Entonces lo que nosotros hemos encontrado realmente es que el principal problema en el diseño de la vivienda era un desconocimiento por parte del arquitecto de las nuevas como condiciones que se estaban trabajando desde el punto de vista bioclimático. Realmente creo que es el principal problema, y también hay un problema de educación de los constructores, porque hay muchas cosas que sí se podrían evitar por los costos, ¿sí? Pero yo soy un convencido, y creo que eso lo hemos discutido al interior del grupo, que uno puede lograr condiciones óptimas de confort con los mismos costos. Entonces nosotros lo que estamos apuntándole es a que si el arquitecto aprende a diseñar bien, aprende a usar los materiales adecuados, a pesar de que sea un poco más costoso la construcción, pero realmente los rangos son muy bajos de costo adicional, en el largo plazo estos costos serán asumidos por el mismo bajo costo que la gente va a pagar por uso de electricidad, de una cantidad de elementos que terminan siendo más costosos la vivienda. O sea, no es mirar la vivienda solamente durante el momento de construcción o diseño, sino mirarla dentro de todo el ciclo de vida, ya la persona usando esa misma vivienda. Introducción a la química orgánica, volumen 2.
Autores Fabio Zuluaga, Braulio Insuasti, Rodrigo Paredes y Brian Yates. El libro comprende 10 capítulos que van desde los aldehídos y cetonas hasta las biomoléculas, lípidos, carbohidratos, proteínas y ácidos nucleicos. En el tema de las biomoléculas se han incluido aspectos relacionados con la biosíntesis de terperoides y esteroides y la secuencia de proteínas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. El péndulo, la espiral y el holograma. Autora Estela Valencia. Se apoya en Paul Ricoeur para intentar un acercamiento a las prácticas institucionales como acciones humanas y como juegos de lenguaje mediadas por la referencia, el diálogo y la reflexión. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle. Trabajo en el departamento de proyectos en el área de urbanismo. Soy arquitecto, tengo una maestría en gestión ambiental urbana y un doctorado en urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México. A mí me llamaba la atención temas relacionados con arte, con arquitectura, pero hay un elemento esencial que reconozco en la arquitectura y es que tiene una aplicación directa en la transformación del hábitat de la gente, de la sociedad en general. Y me parece importante reconocer este hecho, pero adicionalmente me doy cuenta que no solamente es importante el edificio en sí, sino hay un elemento que trasciende al edificio, que es la ciudad. Y la ciudad como un elemento de construcción social y cultural. Mi experiencia profesional se ha concentrado en temas de ciudad, específicamente en todo el tema de planeamiento urbano, gestión urbana, diseño urbano. He trabajado antes de estar como profesor de la Universidad del Valle en las oficinas de planeación municipal de Bogotá. He trabajado en planeación municipal en Palmira y planeación municipal de Yumbo como consultor y he trabajado principalmente en universidades privadas
En la actualidad soy director del Grupo de Investigación Hábitat y Desarrollo Sostenible de aquí de la universidad, el cual está reconocido por Colciencias. Un elemento esencial que yo reconozco desde que era estudiante en la arquitectura es un alto nivel de forma empírica de cómo se hace la arquitectura. Y eso también ha llevado a que realmente uno encuentre muy poca producción de libros académicos a nivel de nuestra profesión. Entonces, yo he tratado de desarrollar investigación que se pueda llegar a publicar. Para mí es importante como ir dejando evidencia del alcance y de los avances que se han tenido en temas que hemos venido desarrollando. Un elemento fundamental que yo he encontrado a través de las publicaciones es que le permite a uno generar como un diálogo diferente con los estudiantes, porque uno tiene como evidencias del trabajo y pues obviamente me han ido enriqueciendo los discursos, los mismos escritos, los mismos argumentos, me han llevado más información y adicionalmente ha habido algo importante y es que ellos también están aprendiendo a partir de las metodologías que yo les propongo de aplicar dichos análisis a sus proyectos y creo que lo más importante es como reconocimiento de nuevas metodologías de investigación aplicables a la arquitectura y al urbanismo. Mi interés específico en este momento se centra en desarrollar lineamientos de calidad de vida urbana para la población más vulnerable. Entonces estoy trabajando en la actualidad en cómo generar, por ejemplo, espacio público en zonas marginales, cómo generar obras de mitigación contra inundaciones, obras de mitigación desde diseño de espacio público, por ejemplo, para deslizamientos, o sea, como que no solamente sea la visión estética de la arquitectura y la ciudad, sino que tenga trasfondo una ayuda a la población en el mejoramiento de su calidad de vida.